Buen mediodía, Analía, Juan Pedro, ¿cómo están? Una fuga de película, podemos decir, lo que ocurrió en la cárcel de Piñero, como señalaban, en junio del año 2021. 8 evadidos, 3 colaboradores o 3 facilitadores son los que están juzgando desde hace un mes aproximadamente que comenzó el juicio. En el día de hoy lo que tuvimos fue la jornada de alegatos por parte de la Fiscalía. Mañana será la jornada de alegatos por parte de la defensa y es muy probable que el viernes ya conozcamos la sentencia, el veredicto. 8 evadidos, 3 facilitadores, como decíamos, se usaron 5 armas de fuego, había 2 autos fuera esperándolos para llevarse a los presos que se fugaron, hubo también piedrazos, tiros, una persona que falleció, que estaba con los que estaban ayudando a escaparse a estos 8 presos. Y algunos tardaron en ser recapturados alrededor de un año. Eso también es importante señalar. En un juicio, además, Analía, Juan Pedro, por el que han pasado autoridades que estaban en ese momento en el Ministerio de Seguridad, como por ejemplo el que era ministro de Seguridad en ese momento, el ministro Laña. Vamos a hablar con Franco Carbone, que es el fiscal de esta causa, que nos va a dar más detalles, especialmente de las penas que están pidiendo para estos 8 evadidos y los 3 facilitadores. Buen mediodía. Buen mediodía para todos ustedes. Exactamente, Almudena, estamos pidiendo desde 11 años y 3 meses de prisión hasta 26 años a uno de los facilitadores, lo cual totaliza en uno de los casos, con una pena unificada, porque se encontraba uno de ellos cumpliendo pena cuando pasó todo esto, a la pena de 40 años de prisión. Estamos hablando de 8 evadidos. ¿Quién, según ustedes, era el cerebro, el que ideó toda la fuga? Hay una persona que fue cerebro de todo esto, la mente maestra, si se quiere, que se llama Sergio Martín Cañete. Todo esto lo hizo para sacar a Claudio Javier Morocho Mansilla en el medio de un juicio oral que se estaba llevando adelante aquí la fiscal Marisol Fabro, donde a la postre terminó siendo condenado a la pena de 25 años de prisión. Lo que llama la atención y lo que nosotros notamos y mostramos al tribunal con mucha prueba en este juicio fue que generalmente la pena de la evasión para nuestro ordenamiento penal tiene una pena muy exigua, una pena corta que va hasta 1 año y 4 meses de prisión. Bueno, por fortuna para la investigación y por mala fortuna para los evadidos, acá se les suma también la aportación ilegítima de las armas de fuego de guerra, lo que hace entonces una pena mínima, digamos, para los que nosotros pedimos en el concurso de delitos de 11 años y 3 meses de prisión. ¿Sería una condena ejemplar lo que están pidiendo? En realidad será ejemplar para el resto de los evadidos, pero tratamos de hacer un pedido proporcional, razonable y justo, sobre todo con la magnitud de los hechos ventilados en estas audiencias. Si nosotros imaginásemos un escenario de gravedad mayor, realmente nos cuesta mucho identificarlo. Mandaron a una persona, a un pibe en estado de consumo permanente, como quedó acreditado en el juicio, a poner la cabeza, literalmente, a un chico con una amoladora. Es la persona que falleció. Es la persona que falleció y mostramos, y se pueden ver en los videos de elevación, cómo el grupo de internos lo pasan por encima, lo pasan por arriba, lo saltan para poder evadirse del penal. Se puede decir que está bien planificado porque algunos de los evadidos tardaron en ser recapturados casi 1 año o 1 año. 10 días menos que 1 año, el señor Mansilla. Está muy bien planificado. Realmente esto fue el mayor golpe de la historia del servicio penitenciario. Quizás en los ejecutores había algunos detalles que se puede ver en las capturas de pantalla. Nosotros recuperamos mucha información por medio de teléfonos celulares que hace a la logística, al planeamiento, a la organización. Realmente el plan fue muy bueno. Tanto que hizo cambiar para siempre la lógica del servicio penitenciario en nuestra provincia. Cambiaron las cárceles, se construyó un muro de contención, las medidas de seguridad, los protocolos a partir de los cuales los empleados penitenciarios se inician en las funciones y se capacitan, también cambiaron, preparados ahora para un ataque exterior. ¿Fueron detenidas todas las personas que estaban involucradas, que participaron de esta fuga de alguna manera? Hay 2 personas más que no están en este juicio, pero porque la Fiscalía aceptó abreviar. ¿A cuánto? Al máximo de la pena por cada uno de los delitos. Una de las personas, facilitadora de la evasión, se la condenó a la pena máxima que reprime esas conductas, que son 6 años. Y también nos faltó en todo este derrotero una persona más que aún no fue identificada. Pero en su gran mayoría, todos los que entraron, más los evadidos obviamente, fueron capturados y fueron juzgados en estas jornadas que, como bien decías vos antes, ha llevado 1 mes.
No hubo en ese momento ningún agente penitenciario herido, pero de milagro prácticamente, ¿no? Por la magnitud de lo que fueron los disparos, las 5 armas que participaron. Al menos 5 armas de fuego. Tenemos evidencia objetiva y científica. Pudimos ver en las fotos, los escuchamos a los penitenciarios. Muchos de los disparos eran a la altura de la cabeza de cada uno de ellos. Por fortuna, no se murió nadie de ellos y no fue un hecho mayor en ese sentido. ¿Alguno de los evadidos estaba por cumplir condena o tenía el cumplimiento cercano? Sí, algunos sí, como dicen ellos, estaban para las salidas, estaban casi cumplidos, pero bueno, eso es lo que nosotros valoramos negativamente, lo que es la reinserción y en la sociedad y la resocialización. Personas con un tránsito institucional importante hicieron esto previamente planificado de una manera nunca vista y de una manera tan grave como la que acabamos de observar en estas jornadas. ¿También se utilizaron muchos recursos del Estado para poder dar con los evadidos? Nosotros decimos que esto es un hito en la historia penitenciaria, policial, judicial y política de la provincia en este sentido, muchos recursos. Aquí escuchamos al por entonces ministro de Seguridad, donde dijo que formó una unidad de élite de los policías más capacitados de la provincia para poder dar con el paradero del prófugo, el fugitivo, que nos llevó más tiempo, que es el señor Mansilla. Además, fueron más de 16 jueces que intervinieron, más de 100 allanamientos que se hicieron, más de 50 llamados al 911 reportando la presencia de los evadidos. Por ese entonces estábamos transitando la pandemia, lo cual dificultaba muchísimo más un montón de recursos que se ponían y se invertían para poder recapturar a estas personas. ¿El viernes se podría conocer la sentencia o al final de esta semana? Al final de esta semana dicen que en teoría el viernes tendríamos un veredicto respecto a todo esto, que esperamos que sea favorable, sobre todo en el quantum de pena que estamos solicitando. Muchas gracias. Por favor. La palabra del fiscal Carbone, de 11 a 26 años de prisión están pidiendo para los evadidos y también para los facilitadores. Y ustedes lo escuchaban, el mayor golpe de la historia de la provincia al servicio penitenciario. Así describe lo que fue esta fuga de junio del año 2021 y cuya sentencia, cuya condena para todos los imputados la conoceremos seguramente el viernes, al final de esta semana.